Xavi, en gusto del programa Zona Arqueológica Caral, adscrito al Ministerio de Cultura. Pablo Laiza, gerente cultural del próximo año, el 100%. Soy bibliotecóloga pero mi nombre es María Antonia Páñez, soy la directora de la carrera de Producción Sostenible de la Universidad Nacional de Montoya. No sé, han pensado que soy gran experta en sus temas, sobre todo con ustedes, los acompañaré. yo soy el director de aficionado. ¿Les parece entonces que les mostrarle Isabel? Sí, vale. Procedencias, su cargo. Ministerio de Cultura, Directora Nacional de Museos. Empezaremos también con un poquito. Veo que hay presentaciones preparadas. ¿Han traído algunas perfectas? Perfecto. Ocuparse en esa propuesta que llega a ser la propuesta vinculada con una comisión por la razón de presión, una cosa más puntual de calidad y educación como Según eso, de repente sería interesante ver lo que está trabajando primero como marco. Ajá. Llegada de Lima en la Sugerencia de Cultura se ha planteado un proyecto ambicioso que va a cubrir varias áreas que en el pasado la municipalidad no ha atendido en términos generales. El tema de patrimonio cultural específicamente ha sido atendido desde el patrimonio propio de la municipalidad, especialmente la colección de Pinacoteca Ignacio Merino, básicamente su colección de libros de música Estamos, Chivo, de Pancho Fierro, y básicamente el tema del centro histórico, declarado patrimonio de 20 años, y ese más o menos ha sido el ámbito del cual se ha movido la Municipalidad Metropolitana de Lima desde siempre. El trabajo sobre los monumentos arqueológicos precolombinos ha sido siempre competencia del Ministerio del INC, la Ministerio de Cultura, ¿no? Y la municipalidad no ha intervenido porque había una competencia de intereses abierta y era confrontacional a ese punto, ¿no? Y lo que se trata ahora es que la municipalidad comience a trabajar sobre los monumentos arqueológicos dentro de un plan ordenado de desarrollo urbano y desarrollo de una política de rescate, de valor, etcétera, del patrimonio precolombino de Lima, ¿no? Eso dentro de la política, un programa o plan de manera millonaria que trata justamente de incorporar aquello que precede a quizá a una constitución de la ciudad, todo el pasado precolombino integrado a una política municipal de ciudad. Ese es básicamente el movimiento general, y puntualmente lo que se ha planteado es desarrollar un observatorio cultural, experiencia ajena a las actitudes nacional, y reunir en este observatorio gran base de datos mediante una web que va a ser por el canal de comunicación con los usuarios, para poder reunir en este observatorio todas las actividades, espacios, lugares, que tengan un peso no cultural, y poder en el futuro contar una data real del peso de la cultura en la economía nacional. Va a ayudar a registrar, promover, etcétera, todas estas actividades con el fin de que la municipalidad de Lima lidere, ¿no?, la actividad cultural en la ciudad. Se trata de eso. Aquí vamos a presentar un par de puntos puntuales que se ha ido aplicando estas políticas, ¿no? Bueno, el caso del patrimonio arqueológico en Lima Metropolitana, existe ya un registro, un primer registro del ministerio que da como resultado 355 sitios identificados, de los cuales
están registrados 217. Cifra bastante conservadora, ¿no? Porque es probable que existan mucho más cantidad de sitios que aún no están registrados o declarados en el ministerio. La realidad de estos sitios está básicamente en dos frentes. Tenemos sitios ya absorbidos por de alguna forma, entre comillas, absorbidos por la urbe, no es el caso de la provincia de Azúcar, Comas, y sitios que están en el área rural, que están de alguna forma protegidos todavía por los, entre comillas, por el área verde, como es el caso del Paraíso en el Valle Chillón. Hemos empezado a hacer un primer registro a través de la imagen satelital de los sitios conservados de Lima, que es lo que nosotros queremos plantear como un primer paso para llegar a un sistema de información geográfico que tenga almacenado toda la información concerniente a delimitación, a protección, información, material pedagógico que existe alrededor de los sitios. Los sitios que están de color verde claro son los sitios que vamos a identificar. Hay sitios que están en el fondo del valle, también hay muchos sitios, gran cantidad de sitios son conservados en las zonas seriosas de las colinas y cerros. Este es un caso ya de un acercamiento. Todo esto es trabajado con Google Earth, ¿no? Es una primera base de datos, ¿no? De cómo se puede llegar a tener bastante precisión en la ubicación, en la explicación y comenzar a generar bases de datos de los sitios. Todo con un importante componente que es la georreferencia, ¿no? Que nos permite seguir superponiendo más información al respecto, ¿no? Entonces, un primer paso es generar una base de datos para el sistema de información geográfica, ¿no? Esto nos va a permitir hacer un monitoreo de la delimitación, el saneamiento físico y legal que existen dentro de estos sitios, un registro de cómo está su estado de conservación, cargar también esta base de datos de información gráfica, ¿no? La fotografía, videos, hasta recreaciones 3D que se pueden hacer, que pueden ser georreferenciados en esta base, materiales pedagógicos también las investigaciones, que son, digamos, una necesidad fuerte que existe de saber qué información tenemos en los sitios, que muchas veces está bastante delimitada en circuitos especializados. Esta base de información, como casi todos los catastros, nos permiten hacer monitoreos, es decir, un control sistemático, no tener solamente una fotografía de cómo está el estado situacional, sino poder monitorear, ¿no? Y de esta forma poder ver en el futuro, ¿no? Cuán efectivos son las políticas que se aplican en el manejo de estos sitios. No existe ningún proyecto del sistema de información geográfico que no esté aterrizando en el tema territorial, el manejo territorial, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a incorporar, revalorar el patrimonio arqueológico dentro de nuestra planificación urbana, de desarrollo territorial de la ciudad, estamos, digamos, contribuyendo de manera significativa, ¿no? Para tener políticas municipales, ¿no? Que sean sustantivas en el tema del patrimonio, ¿no? Esto nos permite tener una planificación del crecimiento urbano, ¿no? Un manejo paisajístico de los sitios que tenemos observados y una planificación de las obras. Es muy común ver que las obras son paralizadas por no contemplar precisamente el componente arqueológico que subsiste en la zona. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo en las últimas décadas cómo ha ido avanzando la destrucción de los sitios arqueológicos. En el caso de las fotos que vemos son de Armatambo, ¿no? En el año 44 y contemporáneo, ¿no? Esto es una especie de, más que graficar la destrucción del sitio, grafica la poca planificación que ha existido respecto al manejo del territorio. Existe ya información geográfica aplicada y que es libre en la web, como es el caso en el GENET, ¿no? Que tiene ya, como lo vemos en la imagen, un sistema de información libre en el Internet, que tiene sucesión de capas, toda información georreferenciada, ¿no? Que le permite a ellos brindar información respecto a su tema, que son el catastro minero, ¿no? Ahí vemos cómo inclusive van incorporando la información topográfica de imagen satelital y en
se nota muy bien, pero ahí, por ejemplo, ingresando un código en la parte derecha, ya te da la información, te ubica, en este caso, el catastro del minero y toda la información concerniente de quién es el propietario, qué año ha salido, qué problemas existen. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo puedes tú tener información libre de acceso, ¿no? Pero en el caso nuestro, de patrimonio. Ahora, el siguiente componente también, que es parte de la sugerencia, es el patrimonio inmaterial. Sí, que siempre publicitan algo. Parte de la declaratoria principal de Lima Milenaria es llamarla Lima Milenaria Ciudad de Culturas, porque nuestra visión del tema abarca lo arqueológico y todo el patrimonio hasta el día de hoy y lo que se viene en el futuro. Entonces, el patrimonio inmaterial nunca ha sido abordado como un tema principal en las culturas o la municipalidad. Hay relaciones protocolares para el uso del espacio público, ¿no? Pero no de una sistematización. Entonces, una sistematización del registro y también como un reconocimiento a la diversidad de culturas que hay en la ciudad. Para involucrar directamente a todos los actores, ¿no? De cada siglo de migraciones en Lima. Vamos a iniciarlo con las fiestas populares y la música. Perdón. Hablando de música. Los actores. Perdón. Bueno, con el tema de la registro del patrimonio inmaterial, fiestas populares a través de las hermandades, cofradías, los domos capitanes, investigadores y músicos, ¿no? Pero cómo abordar todo ese panorama que es tan amplio, ¿no? O sea, es una tarea titánica en realidad. Entonces, una de las mejores soluciones en realidad es utilizar herramientas tecnológicas para este fin, ¿no? Y es involucrar a los mismos actores en esta sistematización. Entonces, la idea es convocarlos a través de una web. Hay casos muy exitosos de otros países, ¿no? Como el Consejo Nacional de Chile, casos en Colombia y México, porque es muy lejos, ¿no? Entonces, ese es el plan, ¿no? O sea, integrarlos a través de esta estructura web, bastante simple, pero que requiere también de responda a una investigación antropológica, histórica, pero que nos ayude a dar lazo con todas estas asociaciones que son muchísimas. Es un poco de que nosotros podamos ingresar además los trabajos que ya venimos haciendo en medición de público asistente, de quién es este público, de cuál es su origen, de qué participa, si es que conocen las fiestas de origen, además, de acuerdo a los estudios que ya hemos hecho. Por ejemplo, la mitad de los participantes del homenaje al señor en Lima son cusqueños, pero el 80% de ellos son latinos. La mitad de ellos también se va a su pueblo de origen a realizar la fiesta de allá y luego vienen y realizan la fiesta aquí. Entonces hay un tejido bastante complejo que no se ha olvidado leer y del cual también no ha sido aprovechado como identidad de la ciudad, ¿no? Como una ciudad realmente diversa, no solo con temas de música criolla o marinera, que es lo que normalmente se identifica como cultura inmaterial de Lima, ¿no? Sino que ya es bastante más diversa y compleja y es el camino que tomamos, ¿no? Y bueno, también hemos elegido iniciar con algunos ejemplos que están en emergencia, como es el caso de señor músico, que toca el arpa andina, toca el género la lomera. Cuando este señor está bastante mayor, fallezca, este género desaparece, ¿no? O sea, aplicarlo ha sido una suerte bastante importante y nuestro intento también es grabar y difundir esto a través de la web, ¿no? Sí, de Caraballo, en el kilómetro 20 de la carretera Lima Canta.
de aquí, de Lima, es un De Mancay. de Amancay, ¿no? Se Las vinculaban. lomas de Lumera, Lumera, primero Lumera. Claro, en la música estaba vinculada a una fiesta que es la fiesta del conteo del ganado, que se celebró hasta finales de los 60 en Caraíba. Y que, bueno, hay infinidad de fiestas populares en esa zona, ¿no? Hay gente que vive, que se va a las zonas altas para celebrar muchas festividades vinculadas al agua. La idea es parte de unos pequeños ejemplos de lo que significa el gran observatorio, ¿no? Es tan amplio como lo hemos mostrado, ¿no? Desde el servicio de la Romera hasta la integración de las plantas populares en Lima y las que están en medio de Lima, en la Santa, el Carmen y Llores, no es una búsqueda solamente del exótico, sino también de integrar aquellas cosas que aquí en Lima no se conocen. El uso de la web, el canal de difusión y el observatorio es la base que permite darle consistencia a esta difusión. El último dato que hemos conseguido, que fue una encuesta que hizo apoyo, para terminar y ahí tenemos nosotros. De total tiene 15 minutos y Apoyo es una encuesta nacional en el mes de junio y sobre Lima es una encuesta puntual y de los encuestados el 40% de los encuestados sabía de las actividades que realizaba la Municipalidad de Lima en el cercado. De ese 40%, el 25% había asistido a las fiestas de Lima, es decir, llevamos a un 10% de la población. Y había otras preguntas más adicionales sobre si venían o no venían al centro histórico. Y la idea es ir por ese camino a cuantificar, ¿no? Hasta donde se pueda las actividades culturales de no solamente de la municipalidad, sino de todos los demás. Todos los proyectos que estamos haciendo ahora, como aquellos que se llaman Cultura Viva en la periferia de Lima y en el centro histórico también, van de la mano con un proyecto con un estudio de evaluación. Todos los trabajos que estamos haciendo se cuantifica, se evalúa, la calidad de experiencia y proyectos bien interesantes sobre lo que significa la actividad cultural a través del sistema de medición. Entonces, especializadas para ello. Entonces, la actividad misma produce su propia data, ¿no? No deja pasar la oportunidad. Entonces, más o menos eso es el planteamiento. Sí, yo a riesgo de sacar la fotografía que mismo he dicho, si les, para a lo mejor aportar un dato más, si les quería preguntar, por ejemplo, uso de redes sociales, yo creo que está mucho más activo últimamente, ¿no? Sí, lo usamos. Lo usamos y sí, responde la gente muy bien. Es gracioso, anecdótico también, y también hay una lectura muy importante, que la gente tiene muy buenas respuestas sobre el patrimonio material y sobre las fiestas populares, y no así con el patrimonio arqueológico. Siempre es básico, o sea, hay muchas denuncias que hacer, ¿no? Pero digamos, habría que denunciar también la falta de reconocimiento sobre el patrimonio material. Es algo que no se hace, sino que bien se celebra y se aprovecha la oportunidad. El arqueológico casi siempre genera más. Hablando de redes sociales y de debates, ¿no? En las redes sociales. Claro, hay tantas invasiones, que es obvio. Claro, hay mucho más conflicto genera, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Así es. Para aclarar. Bueno, Muchas gracias. yo quisiera un poco mirar o sugerir una mirada integral, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos concebir como patrimonio cultural en relación con la ciudad y su población? Después de leer la información que nos han dado, yo he notado que patrimonio cultural no tiene ninguna relevancia para el planteamiento de desarrollo social que se está queriendo proponer, ¿no? Y se lo he expresado articulado, no me queda callado. Entonces esto es un poco el efecto de cómo nosotros estamos concibiendo
del patrimonio hasta ahora. Debemos integrarlo en un plan más general que haga posible que se aprecie el valor que éste tiene a nivel de la sociedad y los planes de Estado. Si en las políticas de Estado no son involucradas esos valores e importancia que tiene para generar y promover desarrollo, pues vamos a seguir con museos y la presentación de objetos y la comunicación de artesanías o de los sitios y su materialidad. Creo que el enfoque tenemos que hacerlo un poco diferente. No quiere decir eso que no nos preocupemos por la conservación, la preservación, la protección y defensa, pero tratemos de que el patrimonio lo podamos insertar en acciones y actividades más generales. Por ejemplo, preguntaría cómo estaríamos llegando a los diferentes niveles de la sociedad. ¿Cómo hacemos llegar ese patrimonio? ¿No? A mí me parece muy importante que se le haya dado consideración al patrimonio arqueológico, pero veamos en términos de la historia de Lima, desde su poblamiento hasta el día de hoy, que podamos transmitirle a la sociedad cómo fue esta población que habitó Lima a través del tiempo, qué cambios se produjeron y cómo estamos ahora tratando a la ciudad. Porque en 1960 Lima tenía 1.200.000 habitantes, ¿no? ¿Qué ha pasado entre el 60 y ahora? O sea, motivar reflexiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora somos casi 10 millones de habitantes. ¿De dónde está viniendo toda esa población? Tenemos creo que el 60% de la demografía del Perú en Lima. Y somos 5 o 6 veces más de mayor demografía que cualquier otra ciudad, ¿no? ¿Qué implicaciones eso tiene? O sea, en términos de cultura, promover esa reflexión y evaluar en ese proceso lo que hemos sido, que esa memoria se convierte en memoria histórica, ¿no? Y que no nos quedemos solamente en la presentación de la materialidad, sino en hacer a través de esa materialidad la historia social reflexiva. Entonces, yo sugeriría darle ese enfoque, promoviendo un equipo multidisciplinario, así como hay arqueólogos, antropólogos, de repente historiadores, ¿no? Y nosotros mismos podemos hacer ese esquema desde que se pobló la ciudad, cómo fue su desarrollo, qué características tiene este territorio. Estamos viendo, por ejemplo, lo entendemos, esos pleitos que hay ahora entre los grupos que se han asentado en Ventanilla o Manchay. ¿Por qué se dan? ¿Cómo es el territorio de Lima? ¿Es el Valle del Rímac únicamente? ¿Qué otras cuencas hay? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se ha distribuido la población? Esa información existe. Es cuestión de verla a través de antropólogos, sociólogos, historiadores, leer un poco y sacarla, ver los cuadros y luego qué hacer con esa información, ¿no? Yo les cuento esto porque es lo que estamos trabajando nosotros con una visión integral. Tenemos un programa que le llamamos Caral en la Escuela. Entonces estamos llegando a todas las escuelas de la provincia. Es más, hemos firmado un convenio con la UGEL para que no haya colegio que no conozca la civilización Caral. Y no podrá ir a Machu Picchu si no ha conocido Caral. Entonces, un poco para generar una identidad cultural, ¿no? Ahora, Lima tiene, yo le digo, Supe no es población de Supe. El 100% es población migrante, como lo es Barranco. Es población migrante. Pero a través de transmitir una historia que vaya en genérico, uno puede promover reflexiones y que se vea en lo que hemos sido, pero empecemos por, como digo, conocer el territorio, su geografía, su diversidad, y ahora eso no es nada complicado, como ha dicho acá mi colega, a través pues, de todas estas imágenes satelitales, se puede hacer muy didáctica.
la presentación, ¿no? Y llegar a los diferentes estamentos de nuestra sociedad. La escuela es una, pero se puede a las mujeres del vaso de leche, a los municipios, hay tantas organizaciones, ¿no? Y llegar con una especie de... Nosotros estamos haciendo ahora un folleto y vamos a hacer eso sobre Lima también y preparar un equipo que pueda ir y transmitir. El otro tema que han presentado ahora me parece muy interesante, el darle atención también al patrimonio arqueológico para que no siga destruyéndose, porque es como quemar libros que nunca más se van a leer. Es una historia que se está perdiendo. Entonces la destrucción de un sitio no debe permitirse y eso yo creo que no lo vamos a lograr si no sensibilizamos a la población. Para nosotros es muy difícil en el Valle de Sucre, donde la gente no se identifica por ser migrantes, pero se está logrando poquito a poquito, ¿no? Y es a través de talleres. Y como digo, el tener delimitado un sitio no garantiza su preservación. Nosotros hemos delimitado todos los sitios de la civilización caral, sin embargo los invaden y los venden, o hay traficantes que ingresan igualitos. Entonces el Ministerio de Cultura no tiene la capacidad ni nada para poderlos defender. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos que organizar a la población. Y por eso yo estoy diciendo, veamos el ámbito con el cual se debe trabajar. Que no sea municipal, sino el ámbito gubernamental regional, que es la competencia del municipio. No estoy hablando del gobierno de Lima provincia, sino del gobierno regional de Lima, ¿no? Metropolitana o como le llamen. Provincia, distrito y región. Y la alcaldesa es el cosa. Sí, no, me refería a Lima provincia y Coera, ¿no? Entonces yo decía que el ámbito debe ser Lima región, porque si se quedan en metropolitana y municipal, y se estarían cerrando a la posibilidad de ese ámbito mayor que es el que les corresponde por gobierno. Claro que el trabajo es mayor, pero lo que digo... No, pero no tiene que hacerse todo al mismo tiempo. Yo creo que lo que hay que tener claridad es que la política que se plantee debe ser en ese ámbito, ¿no? Y es en ese ámbito donde se podrá plantear los planes respectivos, que de lo contrario vamos a ver cosas muy puntuales. Un aspecto también muy importante, miren, hemos tenido 12 milenios de poblamiento y de habitabilidad de este territorio y 3 siglos aproximadamente de gobierno bimedunario, ¿no? Entonces 12 milenios da mucha información y es una historia muy interesante que es la que debe darnos identidad y fortalecernos a través de este conocimiento. Los 3 siglos también son necesarios para comprender el presente y no quedarnos en el 16, porque del 16 a la fecha el modelo actual es el de los 3 siglos y no es el correcto. No sé si me comprendes, ¿no? Cuando se crearon, primero fueron las audiencias, después fueron los corregimientos, ¿no? Después las intendencias, y los gobiernos regionales son a partir del modelo de las intendencias, no de la realidad concreta. Entonces tener una visión que vaya, por eso me parece, en términos de proceso, hasta la actualidad. ¿Qué pasó con la independencia? ¿Se identificaron los problemas que atravesamos? No. ¿Qué pasó con la república? ¿Hubo evaluación de los problemas y su identificación para resolver? No. ¿No? ¿Y cómo estamos ahora? Entonces, en esa reflexión yo creo que contribuiremos. Y bueno, en términos de la preservación y la conservación, el centro histórico es muy importante. Y sobre eso quisiera detenerme un poco.
¿Me he pasado ya? Un poquito rápido, sí, de un par de minutos Bueno. más, sí. Luego podemos hacer una segunda ronda rápida en las que sí les pediría en 2 minutos qué cosas son las más urgentes. Que eso también, sí, qué propuestas urgentes deberíamos abordar. Yo creo que al escucharnos en esta primera ronda se nos van a ir ocurriendo al menos un orden de prioridad. Por favor, sí. Bueno, yo solamente quería decir que cuando estuve en Valparaíso, invitada por el alcalde de Valparaíso, había invitado a varios especialistas en conservación de monumentos y allí pude apreciar que estaban haciendo una intervención en todos los monumentos, pero para conservar el paisaje cultural, pero en el interior las casas estaban modernizadas para que pudiesen ser ocupadas. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, porque una ciudad no puede ser fantasma, no puede conservarse de manera fantasma. Lo que se tiene que preservar es la fachada, ¿no? Y las calles y eso que le da el paisaje cultural. Pero hacia el interior ellos la estaban modernizando y la gente las ocupaba. Entonces, yo creo que, pero lo están haciendo, son políticas de Estado. Y si no es así, pues vamos a tener lo que está pasando en Lima, que dejan que las casas se vayan destruyendo hasta que las traigan abajo, porque una ciudad fantasma en ninguna parte del mundo continúa. Y el otro tema que quisiera decir, señores, es que debemos identificar personajes importantes, ilustres, que a través de los cuales se envíe una información a la sociedad. Yo vi, por ejemplo, la casa de Neruda en las Islas Negras, y era un museo y llevaban a los niños jóvenes y a los adultos, y se había convertido en un museo y era un ejemplo, porque se transmitían valores. En cambio nosotros vemos perder la casa de Tello, creo que ya la han vendido, y de cuántos ilustres personajes, y nada. Pues convirtamos eso en símbolos y que no sean solo los militares, ¿no? Las calles llevan nombres de militares, pero no de las personalidades que han aportado a este país. Bueno, eso es todo para cortar. Muchas gracias. Sí, yo sé que tiene un montón de cosas que decir y perdonen si soy tan rígida, pero si no nos vamos a escuchar todos, ¿no? Entonces, siguiendo este orden, nos sacamos, eso se llama. Pero si quieren aportar más, voy a tapar unos minutos con todo el tema del caso, nos va a quedar en bueno, me parece interesante las propuestas que han planteado acá por parte de la Municipalidad de Lima, pero como le comentaba Pablo, tampoco hay que superponer a dos instituciones, ¿no? O sea, ver cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Cultura y cuáles serían, en todo caso, las responsabilidades de la Municipalidad de Lima, porque si no vamos al final a crear conflicto más que ayudar a la cultura, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Shadi en sus comentarios, y sobre todo también el tema de que hay que identificar a la población con lo que es esta ciudad, ¿no? Qué cosas representó esta ciudad desde épocas precolombinas. Fue Chillón, fue Lima, fue Lurí, ¿no? Los 3 valles principales. Y un ejemplo que quiero resaltar acá, sobre todo porque parte de mis funciones es los bienes muebles, es el problema que hubo con la estatua de San Martín, que fue dañada, ¿no? Hace pocos días. Por ejemplo, no debió de tocarse, ni siquiera limpiarse, hasta que el Ministerio de Cultura no se apersonara para ver los daños que se había hecho a un bien mueble que corresponde al patrimonio cultural. Tanto es así que cuando nosotros nos apersonamos, los de Serenazgo no nos dejaron pasar a inspeccionar los daños que habían ocasionado a estas personas a la estatua. Entonces, ahí es un poco también entender cuáles son las funciones de cada institución
y hacerle ver a la población qué cosa es lo que representa cada uno de estos monumentos, cada una de estas casonas, cada una de estas huacas, cada uno de estos bienes muebles que tenemos en los museos, y que sí, efectivamente estamos en la moda de crear muchos museos, y lo digo como directora de museos, cosa que a veces llega un momento en que dices, bueno, qué bien, crea tu museo, arma tu museo, pero de ahí, ¿quién lo mantiene? ¿Quién se ocupa de ver toda la parte pedagógica, de investigación, de conservación, ¿no?, de publicación? Entonces, también hay que ver eso por un lado, o sea, no se trata de ya, qué lindo, tenemos plata, queremos esto, hagamos lo otro, mantengamos lo otro, excavemos, yo también soy arqueóloga, excavemos sitios arqueológicos, y después estamos pensando en un futuro, cómo mantenemos todo eso, tenemos la capacidad de hacerlo, o es mejor dejar con los sitios tapados y simplemente mantener una limpieza y un orden y evitar el tema de invasión que no solo en Lima, sino a nivel nacional tenemos pues como peligro latente, no solo invasiones en sitios arqueológicos, invasiones en las zonas también, cuántas urbanizaciones tenemos, sobre todo en Lima, y bueno, también en el centro histórico. Entonces, y ese ejemplo que mencionó la doctora Shadi con el tema de mantener la fachada y construir modernamente, bueno, lo vemos en Europa hace años, o sea, todos los centros históricos europeos funcionan así. Y México, sin ir muy lejos ahora. Exactamente, sin ir muy lejos, nuestro par americano es México, tanto precolombino como virreinal. Entonces, la diferencia abismal que tenemos con México es impresionante en todo sentido, empezando por la cantidad de presupuesto que el gobierno mexicano le da a la cultura. Pero es Claro, no es nada. Pero es parte importante de lo que se piensa hacer, porque muy bonito es ya, ok, decoro todo, pero de ahí cómo lo mantengo, ¿no? Vamos a después dejar que se arruine nuevamente, y es doble trabajo, porque en lo que es arqueología tú ya excavaste, y efectivamente, excavas y destruyes, porque no hay marcha atrás. Entonces, también hay que tener un poco de cuidado con ese tema, ¿no? Y el tema del registro de patrimonio inmaterial, bueno, el ministerio además tiene duplicidad en eso, o sea, ya estaríamos triplicando también ese tema. Tenemos el viceministerio de Interculturalidad, la Dirección de Patrimonio Inmaterial, y bueno, ahora vendría la municipalidad con esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, lo que propongo yo es aunar esfuerzos más que cada institución haga de por sí sus propias, sus propias ideas, las lleve a cabo, ¿no? Luisa, sí, para precisar ese tema que es bien importante, yo tenía una pregunta. El enfoque de del proceso de descentralización, la normatividad, ¿cómo trata esta competencia? ¿No? Se puede entender que es una competencia transferible si se trata del gobierno regional, está dentro de su ámbito, se piensa transferir, se ha transferido, ¿no? ¿Cómo se tratan las competencias en el caso de Lima, del Ministerio de Cultura y la competencia del gobierno regional? Ya, ese es un tema que yo como directora de museos no lo veo, lo está viendo la Dirección General de Patrimonio Cultural, y a quien ha invitado como dirección de línea es a la Dirección de Arqueología, que digamos que sería la que estaría enfrentándose, entre comillas, por favor, con los intereses que en este momento está planteando la Municipalidad de Lima. Pero yo quisiera decir algo al respecto, ¿ya? No sé si me permite. Ya mueves la cabeza. No, sí. Yo soy un poco... Yo creo que las regiones pueden tener injerencia, pero no están preparadas
adecuadamente. Entonces el rol del ministerio es la supervisión a nivel nacional para que las políticas se ejecuten adecuadamente, pero no impedir que las regiones actúen. No, discúlpame porque yo te digo de la experiencia con lo que trabajo, ¿no? La región no está preparada, no tiene el personal capacitado, ni le dan importancia a la cultura como para generar presupuestos que estén hablando. Pero si la función del Ministerio de Cultura debiera ser políticas de Estado, ¿no?, que puedan aplicarse. Hay tanto por hacer en el campo que si tenemos que una región como la de Lima le va a asignar y tiene un plan de trabajo y lo presenta al ministerio, el viceministerio de Interculturalidad no podrá oponerse, sino ver si se encuadra dentro de la política de Estado del ministerio, ¿no? Igual en el caso de museos o en el caso de la Dirección de Patrimonio Arqueológico, en buena hora, que hayan regiones que ya empiezan a implementar y que esa intervención pueda darse de manera adecuada y correcta. El peligro que yo veo en las regiones es que como hay políticas que están permanentemente teniendo injerencia, porque son de votos que vienen las elecciones, entonces tienen mucha presión y también mucha disposición a entregar, y entonces el rol del ministerio es de impedir que eso se haga, teniendo supervisión sobre cómo se viene ejecutando las políticas, pero yo creo que no hay que impedir que las regiones puedan ejecutar, sino supervisar esa ejecución. Dos comentarios. La idea de la transferencia de la región se está dando, la educación está recibiendo, y el tema del patrimonio arqueológico y el tema del Instituto de Cultura de la región de Lima, metropolitana, se ha pospuesto la decisión a un año más, pero ahí está la normativa, va a haber transferencia de funciones, eso va a suceder, eso por un lado, entonces eso se va a normar, evidentemente el ministerio es el ente rector, que va a dar la norma y la ley la maneja el Estado Central que da la pauta general. El tema de la articulación de la información diferente, nosotros no vamos a pedir información sobre las huacas, vamos a pedir información sobre el patrimonio material. Hemos pedido, no nos han mandado la información, pero bueno, esto ya es eso, pero porque el tema no es tanto la información, sino cómo se articula. La información hay que utilizar. Entonces ahí la idea es poder captar la información que haya disponible en base de datos que ya existen, no vamos a inventar la fórmula, ¿no? Y procesar de tal forma que la gente acceda efectivamente. Entonces la cuestión es hacer la información interactiva. Entonces ese es el rol, no es el rol del vecino, o sea, ya no es un rol normativo, sino un rol comunitario, ¿no? Arriba. Y han habido experiencias como la del estudio Kiria Mujica en una conferencia. El caso de Palomino, hace 30 años se quiso limpiar la huaca y alguien se lo contó. Desde la huaca Palomino. Estos hemos sido todos con unos convenios firmados en el ministerio, hemos sido un permiso de instalación arqueológica, hemos trabajado para mí, el valor para mí es un rol totalmente distinto de los que tenía hace 30 años. La idea es más bien trabajar con conjuntos unidos, y no una forma diferente de manejar la información. Otro punto que es importante, patrimonio cultural, hay muchos puntos e instituciones que hacen un trabajo necesario. Entonces, nosotros no es que estemos en la misma función. Aparte de que ya hemos solicitado esta información sobre patrimonio material al Ministerio, que no la hemos recibido ni podemos esperar mucho tiempo, nuestras obligaciones también como municipalidad, por la ley de patrimonio cultural, son registrar y difundir el patrimonio cultural. Y nuestro interés es en términos nacional de Lima, que puede ser muy distinto al del Ministerio de Cultura en términos nacionales. Y hasta donde tengo entendido, los proyectos de patrimonio cultural y material del Ministerio de Cultura están todos puestos sobre Capatina. No hay, disculpen, sí, no entremos en debate, Sí, no vamos a alcanzar a que todos intervengan, y nos han insistido mucho que ese no es el objetivo de la mesa. No. Yo sé que no es entrar en el debate me encantaría ni nada también por el estilo, escucharlo, pero digamos que no es correcto eso, pero en fin, sí, la idea del Ministerio de Cultura es justamente normal. Y yo creo que sí, por lo menos se está abriendo, como ya lo ha dicho Pedro Pablo, se está abriendo el ministerio hacia
dar posibilidades a otras instituciones que puedan justamente hacer esos trabajos que se están planteando. O sea, no es si de repente me expresé mal, no es que el Ministerio de Cultura quiera acaparar todas estas funciones y ya las tiene y todo, no es eso, pero sí hay que seguir una normativa que efectivamente el ente rector es el Ministerio de Cultura. Es eso, simplemente. Lo demás yo creo que sí, o sea, sí sería conveniente. Y lo de las regiones, falta gente con capacidad de gestión, gente profesional que pueda decidir primero si efectivamente es conveniente en este momento intervenir un sitio arqueológico, si es conveniente hacer un museo y de qué categoría es ese museo. O sea, ese tipo de gente falta desgraciadamente en las regiones y por eso el Ministerio todavía está como que actuando como padre para proteger el patrimonio, pero más allá de eso no. Entonces, yo creo que en el momento en que las regiones estén capacitadas, y yo espero que sea pronto, porque además también nos descargarían el trabajo, en el momento en que estén capacitadas para ordenar, regir e intervenir el patrimonio de la forma correcta, va a ser realmente un trabajo en conjunto y bien llevado que va a mejorar todo lo que es cultura y patrimonio cultural en el país, y de eso se trata, de trabajar en comunidad. Es simplemente la aclaración que creo que está perfecto, sí. Fernando, sí. Nosotros queríamos, como Universidad de Ingeniería, transmitir una experiencia interesante en Lima Norte. En Lima Norte hay una presencia muy significativa de restos arqueológicos y como el resto del país están abandonados, sufren todo, digamos, el recurso del crecimiento poblacional, el descuido de las autoridades, etc. Hemos hace poco hecho un esfuerzo de constituir en Lima Norte una coordinadora cultural que reúne a las universidades de Lima Norte y a los responsables de cultura de los municipios. Entonces estamos consolidando esta instancia, primero para intercambiar experiencias en lo que es gestión cultural, segundo para desarrollar una especie de sistema neuronal de comunicación de eventos y amplificación de señales, y tercero para generar iniciativas que involucren a los municipios de Lima Norte, y ha sido acogido con interés de parte de los municipios y de parte de las universidades. Entonces estamos en ese empeño de consolidar, y uno de los objetivos va a ser apoyar la iniciativa que está impulsando la Municipalidad de Lima, que es Lima Milenaria, y bueno, y ver cómo comprometemos a las universidades, porque creemos que las universidades estamos en tremenda deuda, Hace tiempo que las universidades no hacemos labor de verdadera proyección social. O sea, la crisis presupuestal nos ha llevado a olvidar nuestras responsabilidades, a ver si por ahí podemos generar iniciativas que todas empiecen a generar, digamos, este tipo de iniciativas. La universidad está llamada a ser una institución tutelar y no técnicamente tutelar de la sociedad. Más o menos de eso preguntamos. Fernando, revisando internet, quiero hacerte una pregunta. Encontré un sitio que se llama Lima Norte WordPress, que es un interesante sitio donde se habla de museos, noticias de cultura, eventos académicos, sitios arqueológicos, descripciones, con los comentarios de la población, que son sumamente interesantes. Por ejemplo, las chicas que dicen, bueno, yo vivo en este cono y quiero saber cerca de mi casa qué sitio arqueológico, cómo puedo ayudar a conservar. He leído los comentarios que parecen fabulosos. ¿Ustedes tienen alguna relación con este grupo que está manejando limanorte.wordpress? Bueno, no, directamente con ellos no, pero lo que sí podemos decir que tenemos relación con
está promoviendo eso precisamente, que es el Colegio Puerto Rico. Ahí tiene un grupo de profesores que incluso movilizan a los estudiantes para tareas de visitas y participación en tareas de limpieza, ¿no? Y lo interesante es que hay pobladores y autodidactas que han creado estos museos ahí en Parece Culique, ¿no? Entonces es bien interesante, hay un despertar desde abajo, grupos poblacionales que se están organizando y están desarrollando más iniciativas que nosotros mismos. Sí, yo también quiero aprovechar para hacer una pregunta, porque además Ferran ha sido tan conciso que podemos robar unos minutos más. Esta coordinadora cultural que están ustedes impulsando, ¿se apoya en algún tipo de herramientas tecnológicas? ¿En qué estado está? ¿Son iniciales? Recién hace un mes que hemos logrado reunir a los responsables de cultura de los municipios y a los responsables de cultura de las universidades, ¿no? Entonces estamos en una situación de embrión todavía, pero es una iniciativa que funciona muy importante porque las universidades tienen herramientas para trabajar los temas de catástrofe, etc., ¿no? Y más identificación de lo que nosotros estamos planteando ahora, ¿no? Diagnóstico situacional de los espacios estos, ¿no? Y también la Universidad Sede Saturnce tiene un programa de defensores escolares de patrimonio cultural. Sí. Y tienen además un instituto de investigación, tienen publicaciones sobre eso, están liderando en ese terreno. ¿Sí? El arquitecto Villacorta estamos justo en coordinación para trabajar, que es uno de los líderes de ese grupo de la Universidad de Sede Saturnce. El arquitecto Villacorta, que es además también profesor de la Universidad de Ingeniería. Muchas gracias, Fernando. Eduardo. De información, pero desde la perspectiva de comunicaciones, que me interesa medios digitales, no tiene nada que ver con lo de esa mesa, entonces decidí venir acá porque originalmente yo soy bibliotecario, pues digamos que tiene que ver con esto. Y eso es lo primero que quiero decir, porque también hay que pensar en el tema de bibliotecas, información y todo lo demás. No, seguro, pero digamos siempre suelen estas grandes mesas donde se discute la cultura y es totalmente natural, hay prioridades mucho más grandes que el tema de la biblioteca. País de cultura milenaria, ¿no es cierto? Patrimonio inmaterial, etc. Pero la otra cosa es que yo soy vecino de Salcado y tengo 2 huacas delante de mi casa, ¿ya? En donde yo jugué de chico hasta que se perdieron porque se volvieron mulares, etc. Y entonces la municipalidad tuvo la cortesía de rejarlas, lo cual las preserva, pero al mismo tiempo las convierte en algo alejado. Eso que está ahí, ¿cierto? Hicieron un tan buen trabajo que una vez trabajaron toda la noche para terminar la reja, literalmente toda la noche, o sea, toda la madrugada se quedaron trabajando para terminar la reja. Maravilla de eficiencia. Pero, y ese es un poco lo que a mí me preocupa en general de todas las discusiones sobre cultura, que es que nunca se encuentra el punto intermedio entre la solución de la cuestión grande, que incluye la preservación del patrimonio en todas sus formas y todo lo demás, y la apropiación. Entonces, esa huaca que está frente a mi casa fue mi patio de juegos cuando era chico, a pesar de que en mi familia hay gente universitaria y una tía que es arqueóloga y todo lo demás, y claro, se espantaban con la idea de que estuviéramos jugando en la huaca, pero era nuestra huaca. Y después dejó de ser nuestra huaca, y ahora es un sitio cerrado. Entonces, esa es una primera cuestión, que yo sé que no es fácil de resolver. ¿Ya? Sé que en otros sitios, por experiencias totalmente distintas, sé que en muchos otros sitios lo que hay es algo muy parecido a lo que está diciendo Fernando, ¿no? Es decir, esta idea de que la población se apropie, pero no usando, sino conociendo, cuidando, volviéndose algo así como amigos de la huaca, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay experiencias en muchos colegios. Los colegios son muy útiles para ese tipo de cosas, más que los mismos. Y los clubes de ancianos, también sé que eso se utiliza mucho. En la zona donde yo vivo ahora hay mucho jubilado que nunca se ha sentido, o sea, y ese es el otro asunto, ¿no? O sea, la municipalidad, y yo sé que eso es también difícil, requiere gente y todo lo demás, pero nunca ha habido este ejercicio de acercarse a la población y decirles qué hacemos con ustedes. Y toda la idea que he escuchado, ahora hay mucha observación, me parece además indispensable, cosas como por ejemplo este catastro, data pública además, o sea, todo lo de Google pues, avanza un montón, etc. ¿no? Pero la idea es qué se hace con la población.
Y les digo, como vecino cercado, eso no pasa en mi barrio. Reconozco que es un barrio más y que Lima es inmensa y probablemente tiene otras prioridades, ¿no? Pero algo de eso, por ahí sería yo quizás lo que creo que se necesita hacer, es encontrar alguna forma de hacer que la preservación y la identificación y todas las cosas que hay que hacer no se crucen con la apropiación de parte de la población de eso, que se supone que finalmente está ahí porque es nuestro, no en abstracto. Y lamentablemente, yo alguna vez he trabajado en el Estado, no sé, es bien difícil no terminar entrampados en discusiones sobre leyes, atribuciones, a quién le corresponde qué cosa, ¿no? Pero en el momento en el que aparece una mención, un reglamento, un aviso, de inmediato todo el mundo sale corriendo. O sea, los ciudadanos de la calle a pie no se identifican con eso porque lo ven como Estado, ya no lo ven como un asunto público. Entonces, no, con absoluta honestidad, probablemente estoy en más problemas, pero el asunto es que yo lo que siento es que falta un discurso más claro de ese punto intermedio entre lo nuestro y lo que, o sea, lo nuestro versus lo nuestro del Estado. ¿Cómo hacer para encontrarnos al medio? Si lo logran, la rompen. Pero ahí es donde yo creo estamos, ese es el gran pendiente, y de nuevo, más que como profesor universitario, como bibliotecario, lo que sea, lo digo como vecino. Entonces, Silvana. No, dejemos, sí. Gracias a todos ustedes por las contribuciones, en particular la preocupación que tantos años ha tenido sobre el abandono de nuestro patrimonio prehispánico. Ahora quiero tocar el tema hispánico. A pocas cuadras de aquí quisiera que abriera solamente la casa. Sí, un poquito más alto, por sí, favor, que si no... Decía que como hemos tratado ya el tema con que yo inicié la visión de la Huaca Chuquitanta, que es lo más antiguo en testimonio prehispánico en Lima, que pase a lo siguiente, por favor, para ya no tratar esto. Que abra la otra carpetita de la casa de... Sí, eso ya no. Sáquese, por favor. Solo ponga la casa del conde de Villar, que es realmente monstruoso lo que se ha hecho, está apenas a 2 cuadras de aquí. Pertenece de algún modo a la municipalidad, desde la beneficencia. Donde está, ya saben, la esquina de Rufino Torrico con Quirón Callao, pase por favor, ya, pásenlo solamente para que vean. Esto es lo que ahora se ve por fuera. Se habla que ese portón han destrozado el patio, han desaparecido todos los elementos ornamentales de una bellísima casa del siglo XVIII y está en manos de la Municipalidad de Lima. Si la ciudad de Lima ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y está registrada ante la UNESCO, tenemos un compromiso que no cumplimos y vamos a perder esa denominación. Un tema central en el Perú es que no nos reconocemos mestizos, lo somos. Somos indios y somos españoles. Hablamos en castellano, no podemos quitarnos una parte. Y otro tema, cierre esto por favor, es el tema del monumento a Pizarro. Es un insulto que lo tengan tirado en el suelo, que destrozaran a bombazos un pedestal que tenía altos relieves en bronce de uno de nuestros grandes escultores, Ugarte Lespuro, solo por la ignorancia. El Perú es mestizo o no es nada. Si Pizarro conquistó el Perú, Pizarro fundó la ciudad. Estamos en una institución que nace con Pizarro. Entonces tenemos que reconocer. ¿Dónde está eso? En un museo en Estados Unidos. Fue la primera estatua que se hizo en la feria de San Francisco, con que se cerró las grandes ferias del siglo XIX en el XIV. Pásenlo rápidamente solo para que vean las imágenes. Ese es el Pizarro debidamente conservado. El mal conservado y tirado en el suelo sin pedestal lo han pintado de negro para que vean lo ignorantes que somos en el Perú con un monumento de bronce. Pase por favor. Ese es el monumento que está en Buffalo. Páselo solamente. Es el mismo que tenemos aquí. Han sido 3 regalos de la viuda de Ramsay. Pase. Sobre los detalles del bien conservado monumento en Buffalo, porque se conserva así, con la pátina del tiempo, y no pintándolo y tirándolo al suelo. Luego viene, pase por favor. Pase. El que está en Trujillo de Extremadura, que fue el segundo que donaran, ese es el autor. Pase. Ese es el cierre de Buffalo, del museo.
y ahora Trujillo de Extremadura. Esa estatua fue donada en el año 25, antes que la nuestra, que fue en el 35. ¿no? Mírenla, igualmente bien conservada en la Plaza de Armas de Trujillo de Extremadura. Y ese es el palacio de nada menos que Francisca Pizarro Guaymas. ¿no? Testimonio de nuestro mestizaje, bien conservado como aquí no se conserva. Tenemos la casa que está reconstruyendo el municipio de Lima, del mayor marino peruano del siglo XVIII, y la reconstruye en estilo republicano, como hiciera Velasco con la casa de Bolognesi. Bolognesi nació en una casa colonial. Su padre era maestro de capilla de la catedral. Estaban los planos de la casa tal como era, pero prefirieron darle una apariencia republicana. Y eso es negar nuestra historia. El padre de Bolognesi fue un miembro del gobierno virreinal. Servía al virrey como servía a la Catedral de Lima porque era maestro de capilla de la catedral. Sigamos solo viendo esto para que vean el contraste con lo que viene después, que es Lima. ¿no? Esto es todo Trujillo de Extremadura y la conservación de un símbolo que es nuestro y es español. Porque Pizarro es nuestro. Sin Pizarro no había Lima, no tendríamos por qué estar aquí. Historia milenaria, ¿no? No, lógico, nuestra historia es milenaria e incluye estos 300 años de virreinato y lo actual, porque si no, no somos. Nosotros no somos incas, no somos chimúes, no somos peruanos, somos la suma dolorosa suma, ninguno de nuestros brazos bueno, cruzó. discrepamos. No, es que si no, no existe usted ni yo. No, le digo. Somos mestizos. Ya después conversaremos. Bueno, sigamos. Solo quiero mostrar el por qué Lima fue considerada patrimonio de la humanidad y estamos perdiéndolo y lo vamos a perder como en el caso de Machu Picchu, porque hemos consentido el invento de un municipio en lo que era simplemente una estación del tren, que está poniendo en riesgo la estabilidad de las ruinas. Tenemos informes que seguramente usted debe haber leído, de la Cancillería los recibimos, hemos tenido que negociar para que no nos quitaran esa denominación y a Lima se la van a quitar. Y así se inauguró en las gradas de la catedral, luego pasó a la plazuela Pizarro, que ahora la llaman Perú. ¿Cómo van a llamar Plaza Perú a una plazuela? El Perú merece un gigantesco parque que Lima no tiene. Bien conservada. Nadie le ha quitado el pedestal que tiene y está frente a un antiguo ministerio. En pleno centro de la ciudad, ¿usted la ha visto, doctora? No, sí, lo que no negamos el proceso nuestro, ¿no? Que hemos pasado. Pero una vez yo escuché a un profesor decir que nosotros somos el resultado de una licuadora donde se habían metido muchas razas y mira los diarios. Es realmente monstruoso recibir los informes cuando vienen los expertos a decirnos por qué ustedes destrozan su patrimonio, por qué consienten que siga ampliándose ese Consejo Municipal de Aguascalientes que ahora se hace llamar Machu Picchu. Nunca debió consentirse allí una municipalidad, pero el Perú destroza su patrimonio porque no nos reconocemos. Como no reconocemos a Pizarro, y es una insensatez, ¿qué hacemos en esta capital? Volvamos al Cusco y reinstauremos el Tahuantinsuyo y hablemos quechua y de castellano. qué bueno sería. Sí, pero no es la circunstancia, no podemos hablar de fantasías. Querámoslo o no, usted como yo hablamos castellano. Pero yo aprendí quechua. Yo también. Gracias. Claire. Sí, Claire también me pidió, sí, puede ser. Sí, no, yo también creo que se está reivindicando por esa mala obra que hizo en la destrucción de la iglesia. Y cuando ocurrió el sismo en febrero en Ica, nosotros fui parte de la comisión para ver qué era lo que había pasado en este sismo en Ica. Y el alcalde de la municipalidad esta vez era el que quería destruir la catedral de Ica. En realidad no es catedral porque pertenece a una orden, pero, bueno, pero sí, se llama segunda catedral, claro, en realidad porque la primera fue ciudad. destruida. Sí, sí. Y el Ministerio de Cultura estuvo ahí para evitar que el municipio destruyera esa catedral y ahora ha logrado un convenio con el Instituto Getty, con la Universidad Católica, para reconstruir esa catedral. Magnífico. Solo quería Lo sé dejar en claro la institución en además la esto que fue anterior a trabajo. su gestión, lo del 2007. Gracias. Bueno, yo quería dar también una respuesta al símbolo de muchas municipalidad. No puedo responder por el tema del eje peatonal, porque no es mi área, es el área de ProLima, y realmente me sorprende mucho que el movimiento
Lima y Cancillería, que si está pasando eso, afectando las estructuras de Cancillería, que Cancillería no eleve esa visión, ¿no? Porque es se ha hecho, pero importante. hay oídos sordos. Es por el mismo hecho que se utiliza ladrillos en lugar de piedra. Se daría trabajo a tanto picapedrero y se utilizaría la piedra que dura siglos, y no ladrillo que se pica y se mueve. Varias personas han caído ya por los ladrillos movedizos y que ahora están repintando ladrillos que pintan en el suelo. Es una ciudad guachafa cada día más. Totalmente de acuerdo con ese sentido. Lo otro que quería decir sobre el tema de la mesa, volviendo al tema de la mesa, que es la tecnología, es con respecto al patrimonio bibliográfico. Así es. Algo que la como el caso de Bolívar y Cuadra, ¿no? No está bien asesorada. Una cosa que se hizo bien, que hay que reconocer las cosas que se hacen bien, es que se inició la digitalización del archivo de la municipalidad, que es el rubro más importante para el historia de la ciudad. Y eso sí se hizo primero y debe continuar, o sea, es un beneficio, en fin. Entonces, con respecto a eso, también ahora nosotros queremos continuar con hacer dentro de la web de la Oficina de Cultura que estamos organizando, donde van a ir todos estos temas, que vaya también tipo archivos españoles en red, por ejemplo, de servicio, de brindar los documentos a todos los investigadores. Como acaba de decir el Archivo General de la Nación. Tiene que venir a sacar exactamente. Entonces, estamos también con nada, en temas educativos tenemos proyectos pilotos. ¿Dónde vives? Nosotros estamos haciendo actividades en Palomino. Y sí, hemos conversado con vecinos, en Huaca Mateo Salado, hemos hecho talleres de arte y arqueología con tres colegios de la zona, porque... Claro, la ciudad pues es inmensa. Huaca es inmensa, pero estaba invadida. Sí, felizmente, pero con la cooperación japonesa se está recuperando. Hay una familia. Hay todavía invasores. Quedan varios, sí. Siguen utilizando sitios para taller de autos. Sí. Era casi una organización. Sí, lo hacemos muchos trabajos ahora con el Ministerio de Cultura para activar y dar uso social a este sitio, ¿no? Estamos en eso, de hecho debería ser masivo, ¿no? Pero claro, yo solo quiero añadir ahí que el divorcio que uno siente muchas veces es la comparación de lo que afecta directamente al vecino. Yo recuerdo, no tiene nada que ver con esto, pero recuerdo que la única cosa que he escuchado de los vecinos sobre la administración liberal es antes del serenazgo daba más votos. Es lo único que se ha fijado. Lo único que ha cambiado desde el gobierno anterior a este acá. Y todo lo demás, como funciona, o sea, el recojo de basura funciona, los parques funcionan, la luz funciona, se arreglan las veredas, todo eso funciona, entonces de eso no se habla. Se habla de lo que cambia para mal. Pero con las huacas en particular está esta cosa siempre eterna de ¿para qué están ahí? ¿Ya? O sea, y eso es lo que se pregunta un montón de veces, ¿para qué están ahí? Y lo único que hacen es polvo. Y dicho de una manera totalmente cruda, para la persona que vive frente a una huaca y que no puede acceder y que no sirve de nada, digamos, es polvo. No, pero bueno, no sé eso. Para dejar un mensaje no soy yo, un poco más positivo fue después de este taller de arte y arqueología con el Mateo Salado. Cuando hicimos la exposición final, había unos dibujos súper artísticos, casi infinito también, ¿no? No era muy claro el dibujo, los niños estaban discutiendo, no, ¿qué pirámide es? Entonces, debe ser la B. No, no puede ser la B, si la B es la de la rampa. No, se prendieron. Prendieron algo. Claro. Entonces ya hay identificación. Bueno, nos quedan como unos 40 minutos aproximadamente todavía y eso nos va a dar para hacer esta segunda ronda que yo les anuncié al principio para
que expresen las 3 o 4 cosas, o las que se les ocurran, o las 10, si se les ocurren 10, pero yo diría que entre 3 o 4 suficientes, como urgentes, pero en la clave de la mesa, ¿no? Que es patrimonio, cultura, tecnología. Yo le pondría ese añadido. Yo entiendo que en una ciudad tan grande, en una región con tanto territorio y con tantas cosas tan urgentes, es difícil hacer esa priorización. Yo creo que lo que hemos estado haciendo también es una suerte de diagnóstico. Yo sí les quiero recordar que esto no es una sesión para decirle a la municipalidad tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, sino que lo que estamos intentando hacer es aportar ideas para el plan de desarrollo. O sea, la municipalidad ahora hace lo que hace, las anteriores hicieron lo que hicieron. Eso está bien como diagnóstico, pero miremos hacia adelante, ¿no? ¿Qué cosas son las que como ciudadanos, como expertos, ustedes creen que debemos abordar y que debemos entregar a las personas que son responsables del diseño del plan para ayudar en algo, ¿no? Para ayudar como expertos, como ciudadanos, no en clave de reclamo, sino en clave de propuesta, porque por ahí creo que podremos aportar más, ¿no? Y hay un montón de cosas que hacer, entonces ojalá salgan muchas cosas muy diferentes, y teniendo en cuenta que estamos pensando en un lugar para vivir. Yo creo que ahí yo me he quedado con esta tensión entre la apropiación, la conservación, ¿no? Pero pensemos en clave de que nos tenemos que vivir, y somos los que estamos ahora y tenemos que pensar hacia adelante recogiendo el pasado. Y ahí yo les pediría ahí que sitúen esas propuestas en clave de patrimonio cultural, tecnología. Seguimos el mismo orden que hemos hecho anteriormente, por lo tanto, si me pueden es un desastre con los nombres. Mario. Bueno, se ha hecho bastante amplio el debate del problema, bastante amplio, ¿no? Sí, yo quiero aterrizar un poco en el tema central, ¿no? Que es respecto al tema de patrimonio cultural y tecnología, cómo podemos avanzar, ¿no? Tenemos que pensar claramente en qué públicos podemos nosotros llegar a través de la tecnología que tenemos disponible. Entonces, acá en la discusión se quedó claro que hay un primer nivel, si quieren, de acceso a la información, pensando en el público más, digamos, más cerrado, de investigadores. O sea, el nivel, si ustedes comparan con cualquier tema de acceso a investigaciones o publicaciones o información en general a través del medio de internet, las publicaciones en el Perú y en especial de Lima son bastante restringidas, ¿no? Son poquísimos los datos que uno puede acceder a través de el internet. Entonces, si comenzamos a orientarnos como la digitalización de los archivos históricos, la digitalización de la información arqueológica, las investigaciones que ya están y que muchos países ya nos están dando bastante lección al respecto, podría ser un primer paso, ¿verdad? Que no es, digamos, un paso lejano, sino que se puede hacer inmediatamente, ¿no? Existen las herramientas para hacerlo, la difusión de la investigación que existe ya. Yendo hacia el público en general, igualmente, las diferentes herramientas para masificar la información han sido pues bastante malas, ¿no? O sea, ¿cuánta referencia en el imaginario popular general pueden tener respecto a la historia de Lima en general? Entonces si uno hace esa pregunta aquí de la Huaca o del sitio o de lo que pasó en Lima en los 12 milenios que tiene de ocupación humana, entonces las referencias son bastante interesantes, ¿no? Porque casi todos se pueden llegar a lo que es Inca, ¿no? A la Huaca Inca, ¿no? No hay ni siquiera cercanamente un vistazo al proceso complejo, vital que existe detrás de esta historia, que es también una expresión de esta diversidad cultural, el movimiento de cultura que existe en estos tres valles respecto a la sierra, a la selva, a las otras regiones de la costa, es sumamente interesante
y que de alguna forma también dan raíz histórica a la propuesta de la municipalidad de ciudad de culturas, de espacio de culturas, de encuentros. Entonces, tenemos ahí un reto. También nos puede ayudar la tecnología. Ahora que están las herramientas para hacer recreaciones, para hacer videos, a un presupuesto elevado, totalmente accesible, que los investigadores podríamos aportar en dar un guión histórico para que la gente lea en el sentido, digamos, semántico, de que va a poder ver su territorio de otra manera, va a poder ver su huaca de otra manera. Puede ser un mecanismo, ¿no? El medio audiovisual es un medio caliente en comunicación, ¿no? Que pega mucho. Entonces tenemos eso. Y a nivel ya de registro, monitoreo, de poder saber qué es lo que está pasando con este patrimonio, toda la información histórica puede ser también catastral a través del sistema de información geográfico, que con el ejemplo que ya hemos puesto puede ser una alternativa también de realización. Sí, eso es lo que yo apuntaba. Una cosita muy pequeña. Has hablado como de dos niveles. No, la corriente está muy lejos. Que es a corto plazo, que puede ser abordado a corto plazo, lo primero que hablabas. Este segundo, ¿ustedes creen que también podría ser abordado a mediano plazo? Sí, si pueden hacer esas precisiones, perfecto. Si no, no importa, ya se irán ordenando, ¿no? Pero como justamente has empezado y lo has hecho, si los demás pueden situar corto, medio, largo, sería ideal. Por favor. Bueno, como había dicho, en parte lo ha dicho Mario ya, la visión de proceso cultural, pero yo quisiera sugerir coordinaciones con el Ministerio de Educación para que se haga a través de los colegios, de las escuelas. Nosotros hemos tenido en eso resultados positivos al trabajar con la UGEL y nos hemos dirigido ahora al director de Educación del Gobierno Regional de Lima Provincia, para llegar no solamente a la provincia de Barrancas, sino a toda la región, al ámbito de toda la región de Lima Provincia. Ese sería un medio. El otro que me parece que podría ser interesante es coordinar con los municipios, porque existe una ley orgánica de municipalidades que obliga a los municipios a tener en cuenta los monumentos arqueológicos o históricos, su patrimonio cultural. Y el Código Penal incluso sanciona con pena privativa de la libertad a todo funcionario público y los de las municipalidades, ni qué decir, si no protegen, defienden y si viendo la destrucción de un sitio no intervienen para su defensa y protección. Entonces, hacer las coordinaciones porque los alcaldes no conocen. Cuando yo he conversado con los alcaldes en donde trabajo, no saben que existe ese código penal, ni los artículos 222, 223, 24 y 25, donde especifica una pena privativa no menor de 3 a 6 años en algunos casos. ¿Ya? Entonces, no es para asustar, es simplemente para que conozcan que hay responsabilidad. Entonces los alcaldes debieran hacer ese trabajo de tener un personal contratado para que monitoree, que continúen los monumentos o sitios del patrimonio cultural y que se sancione, porque si no se sanciona, pues de qué va a valer que existan las normas. Yo veo destruir y a nadie se castiga o se les castiga con 1000 soles. Entonces 1000 soles pues lo pagan cuando quieren y punto, y siguen destruyendo porque más ganan destruyendo y vendiendo las tierras, ¿no? Pero digamos, en términos de difusión, me parece que a través de los municipios se podría sensibilizar para que hubiese el personal, conozcamos cuál es el patrimonio de cada municipio y no sé, aquí sugiero que a través de las organizaciones de la sociedad civil también abordemos. Como dije antes en mi primera intervención, el Vaso de Leche, ¿no? Es una organización existente. También a nivel de barrios, promover
como lo han hecho algunas instituciones o entidades, llegar a través de ellas. Si estas universidades del Cono Norte están llegando y formando niños y jóvenes, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con niños líderes, que así les llamamos, niños líderes, y tenemos otro grupo de jóvenes líderes. Entonces se los está formando para que ellos, a través de sus centros poblados, lleguen a las familias y podamos lograr cambios no solamente respecto al patrimonio, sino a otros aspectos de promover desarrollo, ¿no? Entonces, ver e identificar, porque no es lo mismo en cada municipio, en cada jurisdicción, que organizaciones de la sociedad civil. Y hay un aspecto que se ha mencionado esta tarde que me parece muy importante. Yo una vez se lo propuse al rector de la universidad, pero no me hizo caso, que cuando los profesores se jubilan, ¿no?, van a sus casas y a deteriorarse y terminan muriéndose rápidamente. Pero si nosotros, como usted creo mencionó, viéramos a los jubilados, ya no solo a los profesores, y formáramos a nivel de barrio o de la jurisdicción municipal, ¿no?, clubes y que les demos de repente pequeños estímulos, ¿no?, alicientes, podríamos tener en ellos gente activa, dinámica, que llegue a los demás y que sean los que también den seguridad a su jurisdicción. Entonces no solamente tendríamos a protectores natos del patrimonio existente, a transmisores de la importancia que ellos tienen. Y bueno, finalmente yo quisiera sugerir lo que nosotros hemos hecho en Barranca, unas publicaciones que le llamamos ilustradas. Transmitir esta información a través de publicaciones ilustradas, cargadas de imágenes, pero donde está la información. Claro que uno trabaja más que un artículo especializado, porque hay que llegar en el lenguaje adecuado y a base de imágenes transmitir esa historia social. Pero lo hemos hecho y la población entonces puede aprender esa historia social con más facilidad que leer un texto, porque no están acostumbrados a hacerlo, pero sí a través de imágenes. Y bueno, eso sería mi sugerencia hasta que tengamos poblaciones más instruidas. A nivel de políticas de Estado yo tengo otras ideas, pero ya tratándose de este tema muy específico, eso sería lo que estaría yo sugiriendo. Un segundo, me voy a cambiar de sitio para conectarla. La tecnología puede resultar muy valiosa para el registro del patrimonio cultural, como lo hemos explicado en unos dos proyectos en particular, y hemos mencionado el tema del archivo, y como vehículo de difusión, ¿no? Ya no se puede pensar en un proyecto de difusión sin una plataforma web. Y pensando solamente en la ciudad de Lima, con mayor razón, porque aparte de tener acceso directo en las casas a internet, se tiene en los colegios y se tiene además en cabinas de internet, ¿no? La cantidad de cabinas de internet que hay en Lima, se debe tomar en cuenta también medir esto y ponerlo en relación al acceso que se tiene para cuantificar también cómo se está invirtiendo, ¿no? Quizás es el mejor vehículo de difusión de estos proyectos y no el papel impreso, ¿no? Que puede resultar bastante más caro. Y además, claro, lo que decía Mario, ¿no? Todas estas imágenes en 3D, por ejemplo, que se enseñaron, que son muy didácticas, también es una herramienta tecnológica, se difunde a través de la web. No solamente se difunde la palabra, sino a través de imágenes, de video, de una serie de recursos que son bastante, los mapas, ¿no? Que pueden facilitar mucho en términos educativos, ¿no? La relación con el Ministerio de Educación es muy importante para incentivar que se tomen en cuenta temas de la historia de Lima, como parte de la historia de Lima, porque siempre se comienza con 1535 años hasta ahora, por más que hayan casos emblemáticos y aplaudidos y reconocidos, todavía no se incluyen las culturas de manera sistemática. Por otro lado, hay temas que ya van a otro tipo de
público, digamos, ¿no? En estos términos, que son los smartphones, ¿no? Lima tiene una cantidad de smartphones impresionante, millones. ¿Cómo puedes tú difundir y territorializar el patrimonio cultural a través de los smartphones también? Y si no es esta tecnología, saldrá otra muy pronto, ¿no? Pero no mirarla como porque ya dejó de ser un objeto de lujo, ya dejó hace mucho tiempo de ser un objeto de lujo. Y se puede territorializar rutas, ¿no? Vincularlo con el tema del turismo, muy importante. Eso. Entonces, tenerlo en cuenta también con esa educación, turismo y investigación. Yo puedo agregar algo que me he olvidado. Claro. Creo que es necesario tener determinados íconos, empezar con algunos, para hacer atractiva a la ciudad. Me parece que el paraíso es uno de ellos, que estamos perdiendo. Entonces, poner en valor el paraíso, que sería un ícono al cual se acudiría. Progresivamente se pueden hacer con otros, pero yo digo algunos destacados que representen determinados periodos. Así es. Ese como el más antiguo es esencial. Sí, vamos a ver el tema de patrimonio, educación, tecnología. Creo que apuntaría sobre todo a lo que es la parte de niños. Tengo un muy buen amigo arqueólogo, Felipe Villacorta, que actualmente es el director del Museo Raimondi, y él ha creado una compañía también, telefónica si no me equivoco, ha creado en la web una página en donde uno va ingresando y va conociendo las diferentes etapas de Raimondi, ¿no? Raimondi como arqueólogo, Raimondi como científico, Raimondi como minero, pero en un lenguaje y en una presentación para niños. Entonces te permite hacer, por ejemplo, rompecabezas, ¿no? Te permite conocer, bueno, la puya de Raimondi, qué significó, dónde la encontró, ¿no? Cuál es su origen. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, utilizando la tecnología, debe ser importante de llevar a cabo, porque, claro, ya los viejos como que a veces les es difícil cambiar su forma, me refiero a viejo por gente ya madura, no quiero de nosotros, ¿no? Ya tiene una metodología, ya tiene una forma de ver la vida, que hay gente también con mente abierta, pero creo que al niño es mejor formarlo desde pequeño en eso. Yo ya como madre fui al colegio de mi hija, al pre-kinder, y bueno, arqueóloga, cuando dice, pues es un bicho raro, ¿no? Todavía en este país, que es un país de arqueólogos y de arqueología, me dijeron ya pues, dictarles una pequeña charlita de arqueología. Preparé mi PowerPoint con dibujos hechos a mano de la estratigrafía, ¿no? Poniendo dinosaurios, claro, no es arqueología, paleontología, pero digamos que en los niños todavía no hay esa diferenciación científica, ¿no? Entonces, ¿qué iba encontrando en cada estrato según pues, el tiempo en que había sido depositado? Lo comparé, por ejemplo, con un alfajor. ¿Qué cosa eran estos estratos? Igual, las capas de los alfajores, con el marra blanco. Y al final resultaron pues como de 15 niñitos, pues 5 que querían ser arqueólogos, ¿no? Porque habían descubierto esta nueva... ¿no? Claro, es el tema de descubrir además, ¿no? Que es donde también hay que llevarlos. O sea, la arqueología mucho es ¿qué habrá? ¿Qué voy a...? Claro, un arqueólogo en realidad se plantea ya cosas antes, ¿no? Pero desde el punto de vista de un niño, ¿qué voy a descubrir con esto, ¿no? Entonces, tomarlo desde ese punto de vista y explotarlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, obviamente con educadores, ponerles este tipo de juegos interactivos, hacerle la parte lúdica, ¿no? Explotar esa parte para que el niño se vaya interesando en lo que es su cultura, patrimonio,
¿no? Y futuro, conservarlo el mismo, o sea, decir, bueno, esto en realidad es parte de mí, parte de mi vida, parte de mi origen, parte de mi existencia, debo de conservarlo. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí e ir subiendo para que, bueno, futuras generaciones ya no sigamos destruyendo como venimos destruyendo hasta la actualidad, sino empezar a crear una generación de protectores del patrimonio. Si no, va a llegar un momento en que realmente nos vamos a quedar sin patrimonio. Entonces, ese es un comentario. A mí me gustaría, bueno, he escuchado la opinión de todos ustedes y la verdad que me parece muy interesante, muy importante. El tema del patrimonio es bastante compleja, solamente la palabra, no podríamos escribirla y de hecho es bastante relevante en nuestra sociedad. Ahora, a mí me gustaría sugerir que no se pueda existir una área dentro de la Municipalidad de Lima, o puede ser esta física o de manera virtual usando las tecnologías, en donde no solo se pueda dar a conocer la existencia de muchos proyectos que ahora se dan a favor del patrimonio, sino que conozco personalmente muchos jóvenes que están en temas de informática, de estadística, jóvenes universitarios de la UNI y de otras universidades, donde tienen ideas muy, muy creativas para poder llevar a cabo, por ejemplo, este entendimiento del patrimonio y reforzar la identidad del país con los niños jóvenes a través de una manera didáctica, ¿no? Un poco recojo de todo. Pero también es muy importante que en esta suerte, no sé, de área o no sé, puede haber toda una página, dentro de la página web de la municipalidad podría haber toda un área donde solamente se especifique esto, en donde el joven, la persona pueda dar a conocer esta manera de poder plantear, ¿no? Todo un sistema, un programa. Y no solo eso, sino que también se recogen herramientas, ¿no? Herramientas para poder medir. Escuchaba, por ejemplo, que ustedes hacen proyectos, pero yo me gustaría saber, por ejemplo, si pueden medir qué tanto impacto tienen, ¿no? En la sociedad, impacto con los chicos, porque vivimos en una sociedad tan compleja que un niño puede ser muy instruido en un colegio, pero estos programas son muy alternos, no son consecuentes, ¿no? O sea, yo estoy en tercero o cuarto de primaria, escucho una charla, 2 charlas al año, y el otro año vuelvo a lo mismo, y cuando paso secundaria ya no vuelvo a ver eso. Entonces se debería hacer todo un programa más integrador, ¿no? Y que sea a lo largo. Y a mí me encantaría de verdad tener dar bastantes aportes, porque yo soy proyectista en temas de turismo comunitario, pero yo veo que hay mucha deficiencia. A veces, por ejemplo, cuando voy a hacer un planteamiento, una propuesta, me faltan herramientas, me faltan datos estadísticos, no las hay. Entonces sería genial que yo pueda acudir a una página en donde esté cargado de estadísticas, de proyectos ya hechos, de propuestas, de gente que viaja por todo el mundo. Hay un tema que yo he visto, lo veo desde mi hijo adolescente, un proceso general que ocurre, ¿no? de toda esta identificación que se produce en los niños al inicio de la primaria, que luego en la secundaria como que se pierde, ¿no? Y que tiene que ver con espacios como por ejemplo las cabinas. Lima está llena de cabinas, pero sobreviven 3 tipos en realidad. Uno es, turísticas trascientes para la gente que circula y de juego. Y donde están los adolescentes son las cabinas de juego, que son cotos liberados, donde lo único que hacen es jugar. Entonces ahí no se puede intervenir con ningún otro tipo de contenido, perder el tiempo. Porque lo único que quieren hacer ahí es matarse entre ellos. Entonces no hay mucho que entrar ahí. Sin embargo, sí hay mucha interacción digital, y esa es una de las primeras cosas, que es que hay un montón de gente que crea precisamente redes sociales en el sentido sociológico a través de internet, grupos en los cuales se nota claramente liderazgos. Y yo creo que la próxima mesa de ciudadanos que debería convocar la municipalidad no es a estos expertos de data dura, sino a esos muchachos que lideran las cosas en el mundo digital, traerlos acá y decirles, oye, ¿qué necesitamos hacer para que inventen memes del patrimonio inmaterial limeño? ¿Qué necesitamos para que ustedes nos hagan la chamba de contar la historia de lo que tienen? Esa es la gente que yo creo que ustedes deberían tratar de ubicar. Ponerlos alrededor de una mesa y decir, ustedes viven en esta ciudad, ¿qué ofrecen a nosotros? Y nosotros les damos, qué sé yo, el privilegio de tomarse una foto con la alcaldesa, no sé, algo, inventen algo, qué cosa.
Esta es una propuesta inmediata. Primero tendrás que formar a esos niños o jóvenes. Es un poco válido, pero lo que pasa es que hay una cosa latente y que tiene que ver con una propuesta ya un poquito más de mediano plazo, que es que he tenido una experiencia en una consultoría con educación telefónica. Ellos organizan concursos con escolares de secundaria. Y la cantidad de contenido que generan estos chicos es impresionante, pero es contenido por lo general de calidad regular para abajo, porque no tiene estructura. Sería ilegal que se logre algún tipo de convenio para que esos concursos, el maestro que deja huella, el maestro digital, el maestro que deja huella, el concurso de Educarred que había hasta hace un tiempo, que ahora se ha convertido en un concurso global, etc., tenga un componente en el cual se le dé más la estructura, o sea, se le digan, produce, por ejemplo, que KDEs, este tipo de archivos que sirven como para sobreponer sobre los mapas de Google para tener más información, o creas registros de lo cotidiano alrededor del patrimonio de tu barrio o de tu colegio, ese tipo de cosas. O sea, levantar información, para eso son fantásticos. Para crear sistemas, para crear respuestas integradas, no tanto, porque ahí se dispersan, ahí necesita más dirección, pero para levantar información se puede hacer cosas muy buenas con los chicos que están en secundaria, tercero, cuarto, quinto, secundaria, que todavía están dentro del contexto escolar en donde tienen que hacer las cosas que les mandan, pero al mismo tiempo ya quieren hacer cosas creativas. Entonces esa creatividad se puede expresar a través de, por ejemplo, como una cosa en cambio de corto plazo, que se juego con lo anterior de los líderes, sería clubes de viejitos, ¿no? Todas las zonas de Lima llenas de jubilados, ¿no es cierto?, que ya están asociados y que además existen asociaciones a través de las AFPs, a través del Seguro Social, ¿no? Gente que no está haciendo mucho y que son la contrapartida cotidiana. Esto no tiene nada que ver con la tecnología. No, claro. Pero creo que no se puede perder esa oportunidad, porque ahí están. Y más bien pueden servir como insumos para los chicos que después crean contenido con la tecnología. Contar a los nietos para que levanten las historias de los abuelos, se les hacen clubes, cosas así. Un poquito más complejo, y ahí aparece toda una serie de asociaciones públicas, privadas, incluso digitales, con esta tradición británica de los blue plates, estas placas azules que se colocan en las casas, hacerlo en versión digital. Ya no podemos poner placas en las calles, pero podemos ponerlas en Google Earth, cosas por el estilo. Ese tipo de ideas sueltas que puedan servir para y juntar el tema del patrimonio natural. El patrimonio natural, ¿no? Cuando decían, ¿no?, señal de Lima, pantanos de Villa, nuestra Costa Verde, de toda la discusión que hay ahora. Entonces, este tipo de cosas no creo que se pueda desprender una cosa de la otra. No podemos ver el patrimonio simplemente como lo hemos estado un poco conversando ahora, ¿no?, incorporar la parte del patrimonio natural. Y lo que yo sí les pediría, y se pueden utilizar tecnología, se pueden utilizar medios digitales para pensar eso, es esa cuestión de la narrativa, de para qué guardamos cosas, ¿no? O sea, hay una racionalidad muy occidental y muy educada alrededor de la preservación. La pregunta es, para el día a día de la gente de Lima, ¿para qué preservamos? Y ese es un diálogo que yo creo que la municipalidad debería fomentar. Debería crear un espacio para tener un diálogo de mediano a largo plazo, en el cual los limeños digan para qué estamos haciendo esto. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos de las casas de Santa Beatriz, de las haciendas por Caraballo, de los geoglifos, todo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Y ese diálogo entre los ciudadanos podría servir para crear esa nueva narrativa que no parezca, como suele suceder en el Perú, que el patrimonio es un problema del Estado, ¿no? Y que además muchas veces desde el Estado toda la cuestión de no porque la norma, la ley, que yo sé que es necesaria, sé que es imprescindible, pero se va muy rápido en esa dirección. Entonces se vuelve más una obligación, hay que cuidar porque es obligatorio, pero no porque es mío. Entonces un diálogo pensando en el mediano a largo plazo podría fomentar crear esa noción, esto es mío y por eso yo lo cuido. No hay necesidad que vengan a amenazarme, porque amenazarme con 6 años de cárcel. La educación como elemento central y dentro de esta una vinculación entre el municipio de Lima, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de la vinculación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación se entrelazan planes que pueden hacerse en el corto plazo. Esencialmente necesitamos que se haga consciente a
al ciudadano limeño y a los niños de esta herencia que recibimos, que es a la vez solamente temporal, tenemos que pasarla a nuestros sucesores. Es un patrimonio que tanto lo natural, el paisaje que hemos destruido, recuerdo que de niño los chorrillos eran verdes y ahora no quedan, toda la costa que ahora se llama verde era verde. ¿Por qué? Porque desaguaban las acequias del Valle de Lima en ella y caían hacia abajo por el acantilado, pero ahora tenemos el intento de volverlos a hacer verde y cuesta mucho, porque ya no hay acequias, hay que regarlo con agua especial que se tiene que llevar. Entonces el vínculo entre estas instituciones, municipalidad, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, para no superponerse en las labores, en el caso, por ejemplo, de los monumentos, debe corresponder al municipio. Que tenga asesoría del Ministerio de Cultura, sí. Hay que tomar ejemplos de otros lugares. Inglaterra desde los años 70 empezó la devolución de poderes y lo que antes había sido una conquista, en el siglo XVII, se convirtió en casi una autónoma región. Escocia, quizás en este próximo septiembre logre su independencia, aunque no lo vemos como muy seguro, pero hay un partido que quiere la independencia de Escocia. El hecho es que se le ha devuelto atribuciones a la región escocesa y eso le permite llevar a cabo toda su política interna, educativa, de manejo de recursos. Lo único que lo une al resto del Reino Unido es la representación internacional y la defensa. Y eso tiene que llegarse a hacer en el futuro en el Perú, que las regiones defiendan sus intereses cuando sean conscientes de ello. Pero mientras tanto, a través de esta vinculación estrecha, se logrará el éxito que se desea, que nos hagamos conscientes de que es responsabilidad nuestra entregar lo que recibimos bien conservados en herencia a quienes nos sucedan. Esto tanto en el patrimonio natural, la preservación del medio ambiente, el patrimonio monumental. La ciudad de Lima, si ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, es porque es testimonio de esta milenaria época prehispánica, la época relativamente corta hispánica y la República, más corta aún, pues se va a cumplir los siglos. Pero tenemos que defender ese testimonio de nuestro paso y del paso de los que nos antecedieron por este territorio. Luego, el hecho de la defensa del patrimonio documental e histórico, porque sin ello no queda testimonio. Por ejemplo, de los trabajos de la doctora, si no quedasen los libros que deben conservar las bibliotecas o las filmaciones que hay que renovarlas, ¿qué queda de ese trabajo en unos 50 años más? Como sabemos, el sistema digital no es duradero. Hasta ahora se ha probado que solo dura 32 años como efectivo legítimo. Luego se pierde. Entonces tenemos que seguir imprimiendo en papel, que mientras tengan unos buenos repositorios libres de riesgo de incendio y de humedad, pueden durar 2000 años como los documentos escritos más antiguos que hay en la China e inventó el papel. No podemos, pues, rechazar ese viejo legado de la China, el papel. El papel es esencial y el testimonio de los trabajos científicos y tecnológicos tiene que ir, siendo cierto, en un primer lugar a través de la vía electrónica, pero tiene que quedar impreso, si no se pierde. Como el sistema tecnológico avanza y año a año cambia la tecnología, se vuelven obsoletos e ilegibles los sistemas anteriores. Entonces no podemos fiarnos de discos electrónicos grabados. Tenemos que imprimir, por más que nos parezca imposible, utilizar tantos lugares para depósito. Alemania, desde hace más de 30 años, utiliza viejas minas para el depósito de los libros y los documentos de preservación para el futuro. Después tienen unos de uso corriente en las bibliotecas, pero otros que han de resguardarse de cualquier tipo de evento, una guerra posible, una tercera guerra, sea la que se quiere iniciar. Imagínense si no tuvieran esos lugares de conservación. Nosotros no hemos pensado en ello. Nos cae una bomba, Dios no lo quiera, y se pierde todo el patrimonio intelectual del Perú, porque está concentrado centralmente en Lima. Si se pierde la Biblioteca Nacional, si se pierde esta valiosa biblioteca o pequeña, pero valiosa biblioteca de Torre Tagle, se pierde la historia del Perú. Por eso es indispensable que, paralelamente a la digitalización que nos permite la difusión más amplia, se mantenga el uso de la impresión en papel y el resguardo de ella en adecuados y debidamente conservados repositorios.
Bien, eso era lo que quería resumir y ciertamente coincidir con todos ustedes. Sin la educación no hay posibilidad de que nos identifiquemos como peruanos. Y eso es esencial empezarlo en la juventud y en los niños. Quizás en el portal de la municipalidad poner un sector, la municipalidad de los niños, y empezar a contar nuestra historia desde antes de que se fundara la ciudad por Pizarro, cuando existían diversas comunidades que en este inmenso valle de Tres Ríos hizo la maravilla de lo que es hoy. Quisiera quizás precisar algo. Está relacionado con el patrimonio nacional. El patrimonio cultural no es de ninguna región. Así es. Por más que esté allí, hay que siempre remarcar que es patrimonio de la nación. Porque a veces también se entra a ese problema y por eso es muy importante el Ministerio de Cultura. Porque se remarca que el patrimonio es de la nación y no es el patrimonio de una jurisdicción, por más que esté ubicado allí el sitio o el exponente cultural más destacado, nadie puede decidir si se queda o se destruye, porque es de la nación el patrimonio. Es memoria de la nación. Lo que ocurre actualmente en el Cusco, que pretende que solo es de ellos. Así y el es. Cusco es de todos los peruanos. Así es. Eso hay que siempre decirlo. Y que eso es parte de la difusión que debe hacerse. Que el patrimonio cultural es de la nación. No es en particular de ninguna región únicamente. Es de la nación peruana. Sí. Bueno, yo estaba prohibida de hablar por mi labor, pero... Sí, somos un poco prohibidas. Sí, pero quisiera notar algo muy pequeñito respecto a las bibliotecas. El patrimonio bibliográfico justamente es lo que plasma, ¿no? De una manera tangible que se hereda por el tiempo, pero sostenible en cuanto a su uso, todas las realizaciones de la cultura, la investigación, el arte, la literatura, etc. El Estado peruano tiene una ley que se llama la Ley de Depósito Legal, que obliga a todos los impresores, editores, autores a depositar un ejemplar, no un ejemplar, sino 8 ejemplares, ¿no?, de sus obras en la Biblioteca Nacional. Un ejemplar viene a la Municipalidad de Lima. La idea es que las bibliotecas distritales tengan, ¿no?, por lo menos un ejemplar de lo que se produce en su ámbito, ¿no?, que los autores locales puedan también enriquecer, ¿no?, No hay bibliotecas municipales. Ahora, las bibliotecas en Lima, por lo menos, lo que ocurre es que los gobiernos municipales tienen sus proyectos de bibliotecas, tienen locales, pero no hay políticas efectivas para atraer a las personas hacia la lectura. ¿Por qué? Porque se maneja un concepto muy tradicional de lo que es la lectura y de lo que es la biblioteca. La biblioteca es libros, y generalmente libros antiguos, no actualizados, por lo tanto no es nada atractiva. Entonces la idea es que la municipalidad pueda, desde, digamos, su rol de gobierno regional, pueda articular los esfuerzos de las diversas municipalidades, ¿no?, los esfuerzos de gestión de estas bibliotecas y modernizar el enfoque, el concepto, para convertirlas en centros culturales, en centros más atractivos, no en lugares de lectura obligatoria solamente para cumplir las tareas del colegio, sino también en lugares, ¿no?, de actividad cultural, digamos, de ocio, darle más importancia al ocio y al ocio constructivo, ¿no? Y la idea es que la municipalidad asuma su rol, porque de momento andan sueltas y en verdad se considera la biblioteca como un espacio chiquito, muy simplemente simbólico, un par de estantes de libros, y la idea es llenarlos de computadoras. No está mal, pero es conveniente discutir la condición de las bibliotecas como espacios ligados a la construcción de ciudades, al desarrollo de las ciudades. Quisiera precisar al respecto algo. Se crearon las bibliotecas caralinas. Así se llamaron para todo el área y fue un programa del Ministerio de Cultura y lo estaban aplicando
a través de los municipios, en los diferentes lugares de Barranca, Supe y en los pueblos. Pero han anulado el programa ahora en el Ministerio de Cultura. Esta persona, quien dirigía eso, qué lástima, ¿no? Pero ese programa me pareció interesante porque llevaban libros diversos que el Ministerio de Cultura ha estado dando e implementaban bibliotecas en los diferentes centros poblados y se promovía una biblioteca, no municipal, sí con la intervención de los alcaldes o de los jefes de centros poblados, que se comprometían a cuidar los libros. Pero ¿por falta de presupuesto? ¿Cómo? ¿Y por qué se explicó que se suspendía? no lo sé. Habría que preguntarle al Ministerio de Cultura y por qué no han promovido el programa que lo llevaban. Pero fue muy interesante, porque yo he visto, por ejemplo, en Caral hemos implementado uno y veo a los niños que llegan, y no todos, ¿no? Pero hay jóvenes pues, que sí tienen el interés, se sientan a leer. Y eso es lo que hay que promover. Muchas gracias. Bueno, yo también estaba prohibida de hablar, ¿no? Como Silvana, pero yo comparto con todos, casi todo lo que ha ido saliendo. A mí me parece muy importante todo el tema de la insistencia por parte creo que de todos, del tema educativo, de la importancia de la recuperación de identidad, de aprovechar a los jóvenes. Me ha parecido muy interesante, quizás también por mi procedencia, ¿no? de docente y académica en una universidad, y coincido totalmente con Fernando, el aprovechar a todos esos jóvenes que tenemos en las universidades y acercar la universidad a la población. Nosotros también tenemos una experiencia ahora con Pueblo Libre, chiquita todavía, pero que está empezando a ser un tema de apropiarse del espacio, de que los estudiantes que estudian en Pueblo Libre sepan lo que es Pueblo Libre, puedan ser garantes un poco del patrimonio, ¿no? No me quiero alargar más porque creo que nos están ya jalando. Sí, pues porque según el programa, la última media hora estaba destinada a una devolución, sí. Creo que debemos, no sé si hay alguien, ¿no? ¿No tenemos que volver a la sala? No, ya no va a haber plenaria. Ya no va a haber plenaria. Ya, pues entonces yo los he ido apurando. Discúlpenme si en algún momento he sido un poco rígida con el tiempo, pero teníamos que cumplir los objetivos que nos habían encomendado a Silvana y a mí. Creo que sí los hemos cumplido. Está previsto hacer una devolución de todas las notas que hemos ido tomando, ambas. Vamos a redactar un documento que en unos, no sé en cuánto tiempo, en un par de semanas, 3, 4, se les va a circular a todas las personas que han estado en la mesa para que hagan sus precisiones, porque muchas veces quienes tomamos notas nos dejamos cosas o no acabamos de interpretar exactamente lo que ustedes han querido decir. La idea no es rehacer el documento, sino que puedan aportar algunas cosas que no se recogieron o aquello que se nos olvidó, poderlo anotar como una propuesta más. Creo que todo ha sido un aporte valioso. No sé si Silvana quieres añadir algo. No, muchísimas gracias. Solamente asegurarme de que tengamos sus correos electrónicos para hacer la devolución. ¿Necesitan que lo pongamos acá localmente o con la lista original? En la lista original. ¿Todos pudieron Sí, registrarse en la lista original? Él se comunicó con nosotros por ¿Sí? correo electrónico. Perfecto, entonces pedimos... Sí, de hecho todos tienen que estar registrados. Yo imagino que también nos pasarán, o a ustedes también les pasarán a la Municipalidad de Lima, porque en la lista inicial no estaban, entonces imagino que también se los pasarán. Sí. Muchas gracias. A mí me invitaron a otro grupo, pero la verdad creo que es mucho más útil lo que se hace aquí que lo que están viendo ahí. Bueno, en todo caso, como está en la lista que nosotros hemos tomado, igual le van a hacer llegar los aportes. Los de aquí sí, los otros no, los de acá. A ustedes solo les van a pedir que revisen lo de acá.